Estudios de la Biblia, con la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. 1 hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Para aumentar la fe con la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Soy Ángel Mármol y le doy la más cordial bienvenida a nuestro episodio del día de hoy del programa Estudio de la Biblia. Nuestro episodio número 37, en donde trataremos el tema del origen de la justificación por la fe. Les recordamos que este tema es tratado dentro del estudio principal sobre el libro de Génesis, el libro de los orígenes. Pasemos entonces a nuestro hermano David Helio con el desarrollo de este importante tema. Adelante, David. Buenas tardes, Ángel, y buenas tardes a todos los radioescuchas. Como dijo el hermano, ya estamos en una parte de este estudio del libro de los orígenes y queremos comenzar a hablar de la justificación por la fe. Un tema importantísimo que definitivamente el libro de Génesis nos sirve no de un buen ejemplo, sino de muchos buenos ejemplos de lo que es la fe. Sin la fe sabemos que es imposible agradar a Dios. Y el libro de Hebreos, capítulo 11, es el gran capítulo de la fe. Y es muy interesante cómo comienza este capítulo dando unos cuantos ejemplos del libro de Génesis para enseñarnos cómo es la fe, de qué se trata la fe. Y este capítulo de Hebreos 11 comienza con una definición de lo que es la fe. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 1 en la versión Nueva Biblia de las Américas. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice el versículo 2, porque por ella recibieron aprobación los antiguos, y se va a seguir entonces con algunos ejemplos. Piense que la definición de la fe es muy sencilla. Mucha confusión en el mundo religioso en cuanto a la fe, y más importante, la fe que justifica, la fe que salva. Pero la fe no es creer en fábulas, no es inventar algo en tu mente y creer en esas cosas, aunque es una clase de fe, pero no es la fe que la Biblia habla. La fe, según lo que dice este versículo, es la certeza de lo que se espera. Si uno espera hacer un viaje y está haciendo los planes y todo está cayendo en su sitio, tiene fe que va a hacer ese viaje. El viaje más importante es para llegar al cielo. Y la convicción de lo que no se ve, que estamos seguros que algo del pasado, del presente o del futuro existe. No es que inventamos algo, una fábula, y tenemos esta fe, como algunos dicen, yo creo en Santa Claus, creo en la idea de un ser que hace regalos, es una cosa bonita que yo creo. No, la fe bíblica es creer en cosas que pasaron en verdad en el pasado, hechos históricos, cosas del presente, que Cristo está sentado ahora mismo a la diestra de Dios. No lo vemos, está ahí. Que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros porque hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Esa verdad, aunque no lo vemos, lo creemos. Y que Cristo viene por segunda vez y que tenemos esperanza de vida eterna, es la convicción de lo que no se ve, pero basado en cosas reales del pasado, del presente y del futuro. Vamos entonces a ver el primer ejemplo que se da en el libro de Hebreos 11, hablando de la fe, y este primer ejemplo se encuentra en versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Muy bien, la fe está envuelta y tiene que ver con la creación.
Por ejemplo, vamos a leer lo que dice Génesis 1 al 3, el principio de la Biblia, el principio de la creación, que hemos hablado hace mucho tiempo, pero vamos a leer Génesis 1, del 1 al 3. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz. Y hubo luz. La fe verdadera es creer que Dios hizo el universo. Dios, de lo que no se veía, habló y llegó a la existencia todo lo que nosotros vemos. Nosotros tenemos que creer esta realidad para entonces ser salvos, y eso lo veremos un poquito más abajo en el mismo capítulo. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la Semana. Que la gracia de nuestro Padre Celestial, el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo habita en cada corazón. Hoy nos toca leer y meditar en el Salmo capítulo 37, versículo 4, donde dice: pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Se nos dice claramente: pon tu delicia en el Señor. Es una manera de decir que debemos desear lo que el Señor quiere. Si realmente nos deleitamos en Dios, nuestros pensamientos serán correctos. Nuestras intenciones serán correctas. Nuestra conducta será correcta. Y por fin, nuestras oraciones o peticiones serán correctas a los ojos de Dios. Deleítate significa experimentar gran placer y gozarse con la presencia de alguien. Nosotros debemos gozarnos en la presencia del Señor. Esto se logra en la medida que vamos madurando nuestra relación con Dios. Porque la única manera de gozarse con alguien es cuando ese alguien lo conozco profundamente. Y por consiguiente, quiero serle fiel y seguir sus pisadas o sus pasos. Por tanto, al seguir sus pisadas o sus pasos, según nuestro modelo, que es Jesucristo, Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón, porque estaremos haciendo su voluntad, la cual es agradable y perfecta, y por lo tanto nuestras oraciones son agradables a Él. Pensemos en un ejemplo bíblico en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4. Precioso pasaje, y dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Perseveren en la oración, continuemos en la oración, en las buenas, en las malas. Tener esa comunión con Dios es bien importante en la oración. Pero también dice velando en ella, velando en la oración con acción de gracias. Cuando vamos a la oración, debemos darle gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado. Debemos darle gracias a Dios por nuestros hermanos en Cristo Jesús. Debemos darle gracias a Dios por nuestra familia, nuestro trabajo. Debemos darle gracias a Dios por las cosas buenas y malas que nos suceden, porque nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual. Así que ese versículo 12 es bien importante. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Versículo 3. Oren al mismo tiempo también por nosotros, dice el apóstol Pablo, incluyéndose él junto con sus colaboradores, ¿verdad? Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Claro, en estos momentos el apóstol Pablo y sus compañeros no están en vida aquí en la tierra, están en vida en otro lado, en otra dimensión espiritual, pero sí podemos ver el ejemplo que podemos orar por nuestros líderes, podemos orar por nuestros hermanos, podemos orar para que la palabra de Dios siga llegando a diferentes partes de este mundo, como dice él, para que abra una puerta para la palabra.
y para que las personas conozcan a Cristo Jesús y para manifestar su palabra como debemos hacerlo. Así que aquí tenemos un ejemplo de una oración espiritual. Que el Señor le bendiga por medio de este Salmo, capítulo 37, versículo 4. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las bendiciones de tu corazón. Muchas bendiciones. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Continuamos con el desarrollo del tema de hoy, justificación por la fe. El famoso capítulo de la fe, Hebreos capítulo 11, comienza con muchos ejemplos del libro de Génesis de personas de fe. Después de la creación, el segundo ejemplo que se saca del libro de Génesis es el ejemplo de Abel. Vamos a leer Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Abel, la Biblia dice exactamente por qué le agradó a Dios su ofrenda. Era porque tenía fe. Aparentemente, Caín no ofreció su sacrificio por fe, sin saber exactamente las instrucciones que Dios dio. Lo que sí sabemos que Abel, su sacrificio fue aceptado por su fe. Mira lo que dice Génesis 4:4. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de las grasas de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, según Hebreos 11, porque lo ofreció por fe, por la fe. Ahora, un detalle interesante al final de ese versículo 4 de Hebreos 11, dice, y por la fe estando muerto, todavía habla. ¿Cómo habla un muerto? Pues es interesante ver en Génesis capítulo 4, versículo 10, cómo es que Abel, estando muerto, hablaba. Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pues la sangre de él hablaba en un sentido figurado a Dios, diciendo que Caín había pecado, lo había matado a su hermano, merecía un castigo, que este fue el primer ejemplo de persecución religiosa en el mundo. Pero es interesante también que en el mismo libro de Hebreos, el próximo capítulo, se habla también de la sangre que habla, dando testimonio en este caso de la fe de Abel, pero hay algo más importante, una sangre más importante. Mira Hebreos 12:24. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Así que Jesús, la sangre de Jesús, habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel habla de su fe, habla de castigo que merecía su hermano, pero la sangre de Jesús habla de una salvación eterna que hay mediante ese sacrificio perfecto que Él hizo, y nos habla de una salvación eterna. Así que tenemos otro ejemplo aquí en el libro de Hebreos. Después de Abel, el próximo ejemplo sería de Enoc. Vamos a leer Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera la muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Muy bien. ¿Por qué Enoc no tuvo que morir?
caso muy especial. Esto no ha pasado muchas veces en la historia, pasó también con Elías. Jesús también pues murió, pero después ascendió al cielo sin morir por segunda vez. Y Enoc, un hombre muy especial que por la fe, él agradó a Dios y fue recibido. Como dice, vamos a leerlo en Génesis 4, 16 y 17. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. Ok, primeramente permíteme aclarar que esto no es lo que está hablando Hebreos. Esto es otro Enoc. Este Enoc fue hijo de Caín y una ciudad fue nombrado por él. Pero ¿quién ha escuchado, quién sabe de este Enoc? Siempre se nos olvida cuando hablamos de Enoc, siempre hablamos del Enoc que tenía fe, porque eso es lo que llama la atención a Dios, eso es lo que hace falta en nosotros también, la fe. Vamos a leer del otro Enoc, el Enoc que es más famoso, en Génesis capítulo 5, 18 a 24. Jarec vivió 162 años y fue padre de Enoc. Y vivió Jarec 800 años después de haber engendrado a Enoc, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Jarec fue de 962 años, y murió. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No lo dice en Génesis, pero Hebreos dice claramente que la razón que Enoc fue llevado por Dios, anduvo con Dios, y eso era por la fe. Y ahora, desde Orlando, Florida, Pablo Peralta nos trae Proverbios que nos hacen pensar. Saludos, hermanos, hermanas, amigos y amigas. El día de hoy vamos a hablar de no trames mal contra tu prójimo, no planifiques mal contra tu prójimo. ¿Cuántas personas han crecido en la vida planificando maldad para aprovecharse de las demás personas? Esto lo vemos mucho, ¿verdad? En todos los países, especialmente los países con muchos problemas económicos, donde se traman y buscan cómo hacerse daño el uno contra el otro. Proverbios utiliza algunos versículos para hablarnos a la conciencia, principalmente a nosotros, los que ya hemos aceptado al Señor Jesucristo, y llamarle la conciencia a aquellos que quieren transformar sus mentes, quieren transformar su espíritu y quieren crecer en la vida cristiana, o quieren aprender y llegar a ser cristianos. Proverbios capítulo 3, verso 29. No trames el mal contra tu prójimo mientras habita seguro a tu lado. No trames el mal contra tu prójimo. Alguien que confía en ti, viene a donde ti, vive y habita contigo, y tú estás tramando, planificando cómo hacerle daño a esa persona, cómo aprovecharte de esa persona. Vemos a veces eso mucho con los indocumentados. Los indocumentados llegan a los Estados Unidos y entonces la gente busca tenerlos a su lado, ¿verdad? Que habiten a su lado para poder aprovecharse de su labor, de su trabajo, de su energía y pagarle poco dinero. Dice el Señor, no trames el mal contra tu prójimo mientras habite seguro a tu lado. Proverbios 1, en su verso 11. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre, sin causa, acechemos al inocente. A veces tenemos amigos que nos invitan a hacer lo malo. Las escuelas, en los vecindarios, nuestros vecinitos, a veces personas adultas, invitándote a tramar algo contra alguien. Derramar sangre inocente sin causa. Acechemos al inocente. Dios es un Dios amoroso, es un Dios protector. Y Dios odia, detesta cuando se le hace daño al inocente, a aquella persona que no tiene ninguna culpa. De hecho, Dios incluso creó ciudades en el tiempo de Israel, en el tiempo de la entrega de los terrenos a Israel. Creó ciudades de refugio para aquellas personas que por accidente, inocentemente,
mataban a alguien sin querer y sin tener ninguna enemistad, para que no se vengaran de ellos. Y entonces estas ciudades eran ciudades de refugio, para refugiar a ese inocente, que mató a otro inocente, pero fue sin querer, fue sin culpa. Entonces aquí vemos gente acechando al inocente para matarlo. Y él dice, no hagas eso, no aceches al inocente. Éxodo capítulo 23, en su verso 7 y verso 8. Aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. No aceptarás soborno, porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. No aceptes sobornos y no mates al inocente y no hagas acusación falsa. Fíjense cómo Dios protege al inocente, aquellos vulnerables, aquellas personas que por una mentira pueden ir a la muerte, podían ir a la muerte en aquel momento. No oprimirás al extranjero, porque ustedes conocen los sentimientos del extranjero, ya que ustedes también fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Dios es complaciente, es protector de aquellos grupos menos válidos, de aquellos grupos débiles, como son los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Y aquí añadimos el inocente en general. Dios me los bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Una vez más agradecemos su sintonía y les recordamos nuestro número telefónico para si quiere contactarnos. Es el 351-209-5388. Adelante, hermano David. El libro de Génesis nos habla muchísimo de la fe, aunque quizás no use la palabra mucho, pero el libro de Hebreos aclara que sí, muchas cosas registradas en el libro de Génesis tienen que ver con la fe. Hemos visto la creación, Abel, Enoc, y ahora una declaración muy importante en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a todos los que nos buscan. Así es que hay dos partes en la fe. La fe es no creer lo que yo quiero creer. La fe es primeramente creer que Dios existe, algo importantísimo. Génesis comienza con la palabra en el principio, Dios. Nosotros por la creación debemos saber que Dios existe. Mira lo que dice Romanos 1, 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Tenemos que creer que Dios existe. Si queremos acercarnos a Dios, si queremos agradar a Dios, tenemos que tener fe en que hizo el mundo. El cristiano no puede creer en la evolución, tiene que creer en la creación de Dios, y esa creación nos ayuda a creer que Dios existe, que es la primera parte. La segunda parte, que no solamente Dios existe, sino que recompensa a los que lo buscan. Mira Juan 3:16, que todos podemos decirlo de memoria: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La fe en Jesús, su Hijo, para tener vida eterna, que Dios recompensa a los que lo buscan. Y
Vamos a leer también Juan capítulo 20, 30 y 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Hay que creer que Dios recompensa a los que lo buscan. ¿Cómo lo buscamos? Por medio de la palabra escrita. Porque las cosas fueron escritas, ¿para qué? Para que tuviéramos fe. ¿Fe en qué? En el hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No una fe religiosa en una cosa que yo quiero inventar con mi mente o doctrinas de hombres, sino en el hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa es la fe que salva. Una fe en la recompensa, que Dios recompensa a los que lo buscan. Dios no recompensa a su antojo. Dios no recompensa. Él puede hacerlo. Dios puede recompensar a cualquier persona. A veces lo hace sin tomar en consideración su fe, sin tomar en consideración sus acciones, pero tenemos que creer que Dios recompensa, por lo general, a los que lo buscan. ¿Creemos esto? Esta es la fe que agrada a Dios. Presentamos Conozcamos mejor a Jesús, la única vía de salvación para llegar al Padre, con Víctor Ortiz, desde Hudson Valley, New York. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Que Dios nos ilumine en nuestro estudio. Amén. Continuamos en el tema Jesús, el buen pastor y la puerta de las ovejas. Estábamos hablando sobre cómo es un pastor. Un pastor tiene conocimiento e inteligencia. En Jeremías, capítulo 3, versículo 15, encontramos que dice: entonces les daré pastores según mi corazón, según el conocimiento de Dios, que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. En Marcos capítulo 6, versículo 34, dice: al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Un pastor es pronto a la enseñanza. Cada oportunidad que se le presenta, enseña. Trae conocimiento con inteligencia y sabiduría. Juicio. Un pastor ejerce su juicio. En Mateo capítulo 25, versículo 32, leemos: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Jesús, el buen pastor, ejercerá juicio sobre todas las naciones, con el propósito de determinar a quién se le permitirá entrar en su reino. Las ovejas sin el pastor están perdidas. Vemos eso en el Evangelio, en Mateo capítulo 26, versículo 31, y Marcos capítulo 14, versículo 27, donde dice: Jesús le dijo a los apóstoles: todos ustedes se apartarán, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Somos como ovejas perdidas sin Jesús, nuestro pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Leamos en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 1 al 11, donde Jesús se identifica como el buen pastor. En verdad les digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de estas comparaciones, pero ellos no entendieron qué eran lo que decía.
Entonces Jesús le dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. Glorificado sea nuestro Señor y Dios. Dios les bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Estudios de la Biblia en nuestro episodio número 37, en nuestra primera parte. Seguimos tratando el tema sobre la fe, el origen de la justificación por la fe. Adelante, David. De los ejemplos en Génesis de personas que fueron justificados por la fe, tenemos un caso muy interesante, que es el caso de Noé, porque a veces, como hemos dicho, hay confusión en cuanto a la fe. Pero el caso de Noé nos puede ayudar a ver en verdad cuál es la fe que agrada a Dios. Vamos a leer primeramente en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente, preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Por la fe, Noé hizo algo. La gente quiere a veces separar la fe de las obras. Quiere enfatizar las obras y no hablar de la fe o viceversa. Pero la Biblia siempre une la fe y las obras, porque la fe sin obras está muerta. Por la fe, Noé, que no veía el diluvio que venía, Dios se lo dijo, creyó lo que Dios dijo y con temor reverente preparó un arca. Me gustaría leer con detalle las instrucciones de Dios en cuanto a esa arca. Yo creo que es interesante ver estos detalles en Génesis capítulo 6, del 12 al 22. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos juntos con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con un compartimiento y lo cubrirá con brea por dentro y por fuera. De manera de esta lo harás. De 300 codos, 135 metros, la longitud del arca. De 50 codos, 22.5 metros, su anchura. Y de 30 codos, 13.5 metros, su altura. Le harás una ventana que terminará a un codo, 45 centímetros del techo, y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de 3 pisos. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú, y contigo tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos.
y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserve la vida. Y tú toma para ti de todo alimento que se come y almacénalo, y será alimento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así lo hizo. Tomamos el tiempo para leer los detalles, para entender en verdad lo que es la fe en el ejemplo de Noé. Porque aquí da muchos detallitos de cómo hacer el arca, de cuántos animales y todo lo que tenía que hacer, preparándose para algo que no veía. Todo basado en lo que Dios dijo. Y dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Estoy seguro que él hizo el arca de 300 codos por 50 codos. No se inventó y dijo, bueno, yo creo que debe ser más grande, 400 codos por 100, porque Dios le dio instrucciones específicas. Y con estas instrucciones, por la fe, él obedeció con todo detalle. Él no era como algunos hoy día, que dicen que tiene fe en Dios, Dios me puede salvar. Pues quizás si Noé fuera como muchos religiosos hoy día, dirían, Dios dijo que va a haber un diluvio, dice que tiene que ser un arca para salvarse, y Dios te va a salvar en el arca. ¿Qué dirían algunas personas? Pues dirían, yo creo que viene el diluvio, Dios lo dijo, yo creo que también Dios es poderoso, Dios no necesita un arca para salvarme, Él me puede salvar de cualquier manera. Cristo caminó encima de las aguas, aunque Noé no lo sabía en ese momento, pero si tenía una fe fuerte, podía decir, pues Dios puede salvarme como Él quiere. Así que el arca, eso es lo más importante, creer que se va a destruir el mundo y creer que Dios me puede salvar. ¿Ustedes creen que en verdad Noé se hubiera salvado si su fe lo llevó a no obedecer? Si su fe era tan fuerte que no creía que Dios le iba a ayudar, como muchas personas que dicen, Dios me va a dar buena salud, pero no se cuidan, no comen saludable, no se vacunan, no ponen su cinturón de seguridad, creen, Dios me va a salvar, Dios me va a ayudar, Dios me va a dar comida y no trabajan. La Biblia dice que hay que trabajar. O peor todavía, en las cosas espirituales. Dios dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Algunas personas se atreven a contradecir a Jesús y decir, bueno, sí, creer, esa es la parte importante, pero el bautismo no es tan importante. Pero si Jesús lo dijo, es importante. Si Dios le dice a Noé, construye un arca, y esa es la forma que se va a salvar, sabiendo que no hacía falta un arca para salvarlo, si desobedece, ya no podemos decir, como dice Hebreos 11, que él era un hombre de fe, que por su fe condenó al mundo y salvó a su casa, y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe, una fe que obra. Y ahora, desde San Juan, Puerto Rico, 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco. Muy buenos días. El tema para hoy, el crecimiento del hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. La lectura de la palabra de Dios está tomada de 2 de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 3. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también entre vosotros falsos maestros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Corría el año 755 después de Cristo, y el papado buscaba el respaldo del rey de los francos, Pipino el Breve, para que peleara y derrotara al reino de los lombardos, y de este modo constituyeron los estados pontificios en el centro de Italia.
y el Papa queda convertido como todo un monarca. Para justificar la situación, ellos falsificaron un documento llamado la Donatio Constantini, es decir, la donación de Constantino, que era un documento que decía que el emperador romano Constantino el Grande le concedía gobernar la ciudad de Roma y sus alrededores como monarca temporal, sosteniendo además derechos del papado para intervenir en los asuntos políticos y del Imperio Romano de Occidente. De esta manera, el papado logró crear estas falsificaciones y estos engaños para establecer los estados papales y arrancarle los territorios al reino de Lombardía, el más colosal fraude literario de todos los tiempos. Fortaleció más al papado que ningún otro medio, y en gran parte constituye la base canónica de la Iglesia romana, según el manual de Halley, página 683. El papado romano ha sido la peor manifestación en toda la historia de la Iglesia. El papado, mediante sagaces alianzas políticas, ha logrado, usando métodos oscuros, el fraude con las fuerzas armadas de los ejércitos de los reyes sometidos a su dominio y el derramamiento de sangre, se ha mantenido en el poder, engañando con falsas doctrinas al mundo entero. Y esto fue profetizado por el apóstol Pedro, cuando nos informó de que dentro del propio pueblo de Dios se iban a levantar falsos maestros que encubiertamente, disimuladamente, introducirían herejías destructoras, hasta el extremo de llegar incluso a negar al Señor Jesucristo que nos rescató y que nos compró, y que muchos iban a seguir ese error del camino, y que incluso iban a blasfemar el camino de nuestro Señor Jesucristo, por avaricia, por amor al dinero, por amor al poder, por amor a tener la preeminencia, el vicario de Cristo en la tierra. ¡Qué blasfemia más grande! Despertemos y busquemos en las Escrituras ese cristianismo sencillo que poco a poco se fue cambiando y llegó a ser una empresa tan poderosa que los reyes le besaban los pies al Papa. Que el Señor les bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Una vez más, nuestro hermano David Helio en el último segmento correspondiente al día de hoy. Adelante, David. Cuando hablamos de este tema, de la justificación por la fe que comienza en Génesis, todo el mundo que conoce el libro de Génesis, que conoce la Biblia, a lo mejor pensó primeramente en Abraham, porque definitivamente el Nuevo Testamento hace más énfasis en la fe de Abraham, el padre de la fe, que creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. Así que también en Hebreos 11, igual que veremos, si Dios permite, la semana que viene en el libro de Romanos, pues en Hebreos 11 también se dedica unos cuantos versículos a la fe de Abraham y también a su mujer Sara. Vamos a leer esta parte de Hebreos 11 del 8 hasta el 19. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había recibido como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel
a aquel que le había prometido, por lo cual también nació de uno, y éste casi muerto con respecto a esto, una descendencia como la estrella del cielo en número e innumerable como la arena que está a orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues le ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Abraham, tremendo ejemplo de hombre de fe. Y fíjense que igual a Noé, en versículo 8 dice: por la fe a ser llamado, obedeció. La fe y la obediencia tienen que ir juntos, si no la fe está muerta. Y como la fe habitó como extranjero en una tierra. Y vimos también aquí algo muy interesante que hablamos antes de bastante acerca de las promesas hechas a Abraham y la promesa de tierra que Dios le había hecho a Abraham. Aquí se menciona esta promesa que Abraham no recibió la tierra prometida. Claro que Dios cumplió esa promesa para sus descendientes y les dio y se cumplió plenamente esa promesa de Dios de tierra. Pero es interesante aquí en el contexto que habla de Abraham. Dice que Abraham mismo pensaba que era extranjero y peregrino sobre la tierra y que buscaba una patria propia, que no era volver a donde él venía, sino, según versículo 16, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. El libro de Génesis no explica esto, pero Hebreos sí, inspirado por Dios, el escritor nos dice que Abraham, por fe, esperaba una patria mejor, es decir, la celestial. Desgraciadamente, muchos judíos hasta el día de hoy y muchos cristianos creen que Dios está prometiendo algo terrenal a los judíos. Pero Abraham mismo, el hombre de fe, anhelaba una patria celestial y dice: por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. De hecho, el lugar donde van los muertos, el Hades, la parte buena, el paraíso, se llama también el seno de Abraham. El hombre de fe que buscaba algo fuera de este mundo, a pesar de las muchas promesas que Dios hizo a Israel. Pero recuerden que esas promesas eran para la llegada del Mesías, para que Él viniera, que nos salvara por medio de su muerte, sepultura, resurrección. Y como Él dijo a sus discípulos que iba a preparar para ellos y para nosotros una morada en el cielo. Abraham buscaba por la fe también esa morada en los cielos. Así que también interesante aquí que se habla de la fe de Sara. Sara, pues sabemos que se rió cuando le dijeron que iba a tener un hijo. Pero lo que sí registra es que Dios cumplió esa promesa. Pero según lo que está diciendo aquí, después de reírse, pues sabemos que sí, cuando el ángel le dijo que sí se había reído, pues tuvo miedo y diciendo que no me reí, pero parece que se arrepintió porque dice que Sara misma recibió fuerza. ¿Cómo? Por la fe. Fuerza para concebir siendo vieja. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho. Así es que la fe es siempre basada en lo que Dios dice. Si Dios permite, la semana que viene seguiremos hablando de la fe de Isaac, Jacob, José y concentrarnos bastante en la fe de Abraham, que se puede ver mucho en el libro de Romanos. Que Dios les bendiga.
La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal: Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843.